Sí, doctor. Ya, ok, vamos a empezar el tema, ¿ya? Chao. Chao, papi. Ok. Bueno, el último tema es mediastinitis. Es un tema que está un poco fuera de cardiología, pero que tiene que ver con la mayoría de partes del corazón, porque está alrededor del corazón el mediastino. Cuando hablamos de mediastinitis, tenemos que remarcar que, como todo itis, o itis o nitis, es inflamación, mediastinitis es inflamación del mediastino. Esta inflamación, como la mayoría de inflamaciones, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? De todo el mediastino. Pero generalmente esta inflamación en la mediastinitis generalmente es una infección. No siempre, pero generalmente es una infección. Esta infección va a involucrar todos los tejidos que están detrás del esternón en la parte profunda, o sea, en la parte retroesternal profunda, que además compromete la fase mediastínica. Entonces, concluimos en el concepto de que la mediastinitis es una inflamación aguda, severa, o crónica, que generalmente es, les decía, infecciosa, que va a comprometer el tejido conectivo que está al medio de la cavidad torácica, que es en sí el mediastino. Esto puede involucrar solamente la inflamación en sí, o puede haber un absceso. Y generalmente la infección del mediastino está causada por muchos microbios. Por eso hablamos de una infección polimicrobiana difusa. La incidencia de la mediastinitis es baja, va desde 0.4 al 5%. No es una inflamación muy frecuente, pero sí tiene una alta mortalidad. Estos pocos pacientes que pueden tener mediastinitis van a morir entre el 16.5% del 16.5% al 47%, o sea, casi la mitad de estos pacientes que van a hacer la infección del mediastino pueden llegar a morir. Entonces es una infección realmente importante por la cantidad de gente que puede fallecer. Solamente para recordar un poquito el mediastino y para saber de lo que hablamos. El mediastino es un espacio que está en el tórax, al centro del tórax, pero como ustedes recordarán, el tórax está ocupado, no está vacío. El tórax tiene el corazón, tiene los grandes vasos, tiene el esófago, tiene una serie de sistemas que están ocupando el tórax. Pero, de todas maneras, el mediastino lo podemos dividir. Entonces, primero hay que ubicarnos en el tórax, que el mediastino está limitado por abajo por el diafragma y por arriba por la apertura del tórax, alrededor de los huesos del tórax. Y el esternón está por delante y los cartílagos, el esternón y los cartílagos costales por delante, y hacia atrás están los cuerpos vertebrales torácicos. Lateralmente podemos decir que están la pleura parietal, o sea, los pulmones que están separados de la pleura. Ahí está el mediastino. Entonces, el mediastino está entre los pulmones, el esternón por delante y por detrás la columna vertebral. Entonces, a este mediastino lo podemos dividir
un mediastino superior y otro inferior, si es que se quiere, o solamente superior, posterior, anterior, medio, considerando que el posterior, el anterior y el medio están por debajo del mediastino superior. Que les decía, este espacio torácico está ocupado por el corazón, por grandes vasos, el esófago, la tráquea, los bronquios principales, nervios como el décimo par, el nervio frénico y restos del timo que se va involucionando en los seres mayores, el conducto torácico y también el tejido celular subcutáneo y algunos ganglios. Todo eso se encuentra dentro del mediastino. Y esto es importante porque van a ver que algunas definiciones van a hablar de infección del tejido celular subcutáneo que se encuentra en la cavidad torácica retroesternal. En este esquema podemos ver cómo es que se divide el mediastino en superior e inferior, y el inferior lo podemos dividir acá está, este es el mediastino superior, todo esto, y todo esto es el mediastino inferior. Muchos no lo dividen en inferior, solamente hablan de posterior, de medio y anterior. Pero para hacerlo más didáctico, podríamos hablar del mediastino inferior. El mediastino superior está dividido por una línea que va a unir donde está el ángulo external, donde termina el manubrio del esternón, con una línea recta que va a pasar entre el cuarto y quinto espacio de las vértebras torácicas, en T4 y T5, en esta línea. Todo esto de acá arriba, el mediastino superior, y aquí abajo el mediastino inferior, para dividirlo bien, y los espacios estos que no son verdaderos espacios grandes, pero hasta acá este es el mediastino anterior, este es el aquí alrededor del corazón el mediastino medio, y detrás del corazón y por delante de las vértebras el mediastino posterior. Entonces eso nos va a ayudar a entender cuando hablamos de dónde está la infección en el mediastino y de dónde viene esa infección. Ya dividimos esto en mediastino medio, anterior, posterior, y vamos a ver que el cuello se va a comunicar con el mediastino también a partir de unas fascias, la fascia cervical media, que además tiene 3 hojas, la fascia externa, intermedia y la fascia visceral. Esta fascia visceral profunda tiene 2 hojas, que es una, la visceral propiamente dicha, y la prevertebral. Esta fascia tiene importancia porque va a ser un medio de comunicación entre la parte cervical y el mediastino en sí, que va a llegar hasta el diafragma. Entonces, podemos decir que entre la hoja intermedia y visceral de esta fascia media está un espacio que también se llama espacio previsceral, y los clásicos la nombran el espacio previsceral de Pierce. Algunos también le llaman como receso perivisceral de Gray. Lo cierto es que este es un espacio que está delante de las vísceras y que llega desde la base del cráneo hasta el diafragma. Y esta fase va a englobar el mediastino posterior. Esa comunicación es importante y vamos a ver por qué el mediastino posterior es el que se va a manifestar, o sea, a comprometer cuando hay problemas en el cuello, y que va a descender hasta el mediastino, y va a ser el mediastino posterior el que realmente se va a comprometer cuando el origen de la infección está en el cuello. El mediastino, pues estos espacios son los más afectados en la progresión mediastínica de los procesos infecciosos del cuello.
Hay una clasificación que es la clasificación de Newford, que va a clasificar a la mediastinitis en 5 partes, pero lo saltante de aquí es que hay una mediastinitis aguda, una mediastinitis, primero la mediastinitis infecciosa. Estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas, pueden ser idiopáticas y farmacológicas. No nos vamos a meter mucho en eso. Lo que vamos a ver es que la mediastinitis aguda está causada por algunas circunstancias, y la causa más frecuente de la mediastinitis aguda son las mediastinitis postoperatorias, cuando se abre el tórax para hacer cirugías básicamente del corazón u otra cirugía que podría comprometer las pleuras o en algunos accesos a veces prevertebrales, pero básicamente son cuando se abre el esternón para cirugías cardiovasculares. Ahí, cuando se hacen ese tipo de cirugías y se infecta el mediastino, hablamos de las mediastinitis postoperatorias. Otro tipo de mediastinitis aguda es la mediastinitis que está causada por compromiso del esófago, básicamente por una perforación esofágica. Esta mediastinitis es bastante considerable, por eso es que se la nombra en forma especial dentro de las mediastinitis agudas. Y les hablaba también de la otra mediastinitis que viene desde el cuello y que se va hacia el mediastino posterior, y estamos hablando de la mediastinitis necrotizante descendente. Desciende desde la parte superior del cervix, algunas veces de la cavidad oral, y se va a ir al cuello, y el cuello se va a ir por las fascias que ya las mencionamos, hasta el mediastino posterior, y nos va a hacer una mediastinitis necrotizante, y que al necrosar, al matar el tejido, realmente toma una vital importancia. Para hablar de las mediastinitis agudas postoperatorias, generalmente les decía, hablamos de la postesternotomía, cuando se corta el esternón a la mitad del esternón, cuando se va a hacer una cirugía cardíaca. Cuando uno va a operar el corazón, tiene que, y se llama una cirugía a cielo abierto, tiene que exponer el corazón. El corazón es un órgano en movimiento, que está moviéndose en cada latido, y que hay que tener algunas estrategias para poder, primero, disminuir los movimientos. Segundo, el corazón no puede dejar de funcionar ni un momento, porque si no, se produce la muerte. Entonces, hay una cámara que es la cámara corazón-pulmón, que de alguna forma va a reemplazar para hacer la circulación mientras se esté operando al corazón. Ahí es que se abre el esternón para exponer al corazón delante de los cirujanos o del equipo de cirugía cardiovascular para que se pueda hacer la cirugía. Lo cierto es que después de esta esternotomía para la cirugía cardíaca, se puede infectar. Y se puede infectar, ahora vamos a ver por qué se infecta, pero para saber si hay una mediastinitis postoperatoria, necesitamos algunos criterios, como cuáles, por ejemplo. Primero, si yo puedo aislar microorganismos del tejido mediastínico o del líquido que voy a drenar del mediastino. Y esto generalmente sucede cuando se ha operado el corazón y se ha infectado. Entonces yo vuelvo a entrar para ver qué está pasando y voy a sacar un poco de tejido del mediastino, o sacar líquido y buscar qué es lo que me está produciendo el problema. Pero si no, en muchas oportunidades no necesariamente tengo que abrir el corazón, sino entro con una sonda y voy solamente para conseguir el tejido o el líquido. Cuando se está operando, a veces ya el mediastino
puede estar inflamado por alguna otra razón, y allí se puede, durante la operación, se encuentra una evidencia intraoperatoria de inflamación del mediastino. Ese es un criterio que está evidente y no lo podemos negar. Si yo tengo inflamación durante la cirugía, es una mediastinitis. Y generalmente estos pacientes tienen una clínica que va a producir, como todo lo que afecta a las estructuras del tórax, como el corazón, y en este caso el mediastino, hay dolor torácico. El dolor torácico, que es sumamente intenso, hay fiebre, generalmente mayor de 38 grados, pero como esto es posoperatorio, generalmente el esternón ha sido el que se ha abierto, se ha cortado el esternón, allí hay una inestabilidad esternal. Y generalmente cuando hay una mediastinitis hay un poco de pus, hay un drenaje purulento. Y además, cuando yo quiero hacer diagnóstico de esto y llevo algunas imágenes, voy a encontrar un ensanchamiento del mediastino. Entonces, cualquiera de estos criterios, por lo menos cualquiera de estos criterios se necesitan para hacer diagnóstico de mediastinitis posoperatoria o mediastinitis aguda posoperatoria cuando es postesternotomía de cirugía cardíaca. ¿Ok? Entonces, eso es las primeras causas o la primera forma de hacer diagnóstico de mediastinitis posoperatoria, mediastinitis aguda posoperatoria. ¿Qué factores de riesgo influyen en esta infección, en esta inflamación del mediastino? Generalmente cuando se opera el mediastino es para hacer revascularización. También se operan para otras cosas, ¿no? Pero en la revascularización cardíaca, no se necesita utilizar la máquina corazón-pulmón que les mencionaba, solamente se utiliza al corazón, que se abre el esternón, se ve ahí, y la revascularización es canalizar un vaso sanguíneo que lleve flujo desde una arteria que está patente, que tiene buen flujo, hasta donde que sobrepase la obstrucción que había en un vaso. O sea, para que ustedes me entiendan, ¿cuándo voy a hacer una revascularización? Cuando una coronaria, por ejemplo, está obstruida, tiene un trombo. Entonces, si yo no puedo hacer angioplastía por cirugía, por cardiología intervencionista, por algunas razones que en algún momento lo vamos a ver, entonces yo tengo que hacer un bypass a esto. Tengo que hacer una conexión desde un vaso donde hay flujo hasta por delante de la obstrucción. Entonces, esa obstrucción se bypassea y llega flujo al destino donde estaba yendo esa arteria. Entonces, en esa cirugía de revascularización existen algunos factores de riesgo que posteriormente van a ocasionar una inflamación e infección del mediastino. ¿Como cuáles, por ejemplo? En estos pacientes a veces, por algunas otras razones, se hacen muchas transfusiones sanguíneas. Ese es un factor de riesgo. También la circulación extracorpórea, cuando se prolonga mucho tiempo, la circulación extracorpórea es aquella circulación que les decía que se necesita corazón-pulmón. Cuando no se puede hacer esta cirugía de bypass sin parar el corazón, sin máquina, yo tengo que echar mano al corazón-pulmón, a la circulación extracorpórea, y cuando se prolonga mucho tiempo es otro factor de riesgo para la infección. Antes de hacer estas cirugías de revascularización hay que hacer siempre profilaxis. Hay que darle profilaxis antibiótica porque estos pacientes se infectan fácilmente. Pero a veces no se hace una profilaxis inadecuada, no se hace una buena profilaxis, y este es un factor de riesgo también para la mediastinitis. Cuando se ha hecho
cuando se ha hecho ya la esternotomía, cuando se abre el esternón, hay que hacer anticoagulación de esa herida esternal. Y para hacer anticoagulación de esa herida esternal, se usa cera. Y cuando se usa mucha cera, esa cera puede atrapar gérmenes y puede infectar el mediastino. Entonces es otro factor de infección. Se está escuchando bien, chicos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Otro factor de riesgo es que cuando por alguna razón algunos cirujanos prefieren hacer una toracotomía sin cortar el esternón, porque el esternón, algunos de ustedes han visto en pacientes que han sido operados del corazón, deja una cicatriz sumamente grande a la mitad del pecho, y es realmente no muy agradable ver una cirugía, una cicatriz de ese tipo. Entonces, en algunos pacientes, el equipo quirúrgico decide hacer una esternotomía lateral para hacerla un poco más disimulada, y esta esternotomía lateral también es un factor de riesgo. Entonces, por eso, la mayoría, para evitar infecciones, prefiere hacer una esternotomía media. También esto sucede cuando se opera a pacientes muy mayores, cuando son mayores de 75 años, si el paciente es diabético, si el paciente es obeso, si ya el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y si el paciente tiene insuficiencia renal. Estos son factores de riesgo que van a en la cirugía de revascularización, que van a llevar al final a una infección del mediastino, y hablamos de mediastinitis postquirúrgica. Ok, luego vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la mediastinitis aguda, que se produce cuando se perfora el esófago. ¿Y cuándo es que se perfora el esófago? Una de las primeras causas es la iatrogénica. Cuando uno está haciendo algunos procedimientos dentro del esófago. Por ejemplo, hay gente que tiene una estenosis esofágica porque ingirió ácido o ingirió álcalis, y eso produce una cicatrización del esófago, y esa cicatrización no deja pasar el líquido o los alimentos que deben conducirse a través del esófago. Entonces lo que se hace es hacer una dilatación de ese estrechamiento. Pero cuando las dilataciones son que tienen algún problema técnica, cuando se está haciendo, se puede romper el esófago y se perfora. Inmediatamente después de eso sale el contenido del esófago hacia el mediastino y se produce una mediastinitis. Cuando se hace esofagoscopías también. La esofagoscopía es una endoscopía para ver el esófago, porque hay varices o porque hay esofagitis o alguna otra patología propia del esófago. Entonces se quiere ver qué cosa hay. Entonces allí es que se puede producir también, por algún problema técnico, una perforación del esófago. Sin embargo, no todas son después de los procedimientos. Hay algunas perforaciones esofágicas que pueden producirse espontáneamente. Por ejemplo, cuando uno tiene unos vómitos sumamente explosivos, el aumento de la presión de los vómitos aumenta la presión del esófago y puede perforarse, romperse, y se produce la perforación esofágica. También en pacientes asmáticos que hacen demasiada fuerza para salir del ataque asmático y comprometen el esófago. O algunas mujeres durante el trabajo de parto, que también pueden producir en el momento de hacer el esfuerzo una perforación espontánea del esófago. Es común también que los niños o las personas muy adultas o las personas que están consumiendo alcohol puedan tragarse algún cuerpo extraño.
se tragan cosas increíbles, monedas, llaveros, clavos, no sé, o sea, la cantidad de cosas que se traga la gente. Entonces, estos cuerpos extraños pueden perforar también el esófago. O cuando se ha producido un traumatismo torácico, este traumatismo cerrado o un traumatismo penetrante puede producir rotura directa o indirecta del esófago. Y también cuando se opera el esófago para alguna razón que hay que solucionar con una cirugía, luego puede romperse algún hilito en la sutura, una dehiscencia de sutura, y se produce la mediastinitis. O a veces hay unos divertículos dentro del esófago y estos divertículos se infectan. Al infectarse se perfora y se produce pues la mediastinitis por perforación esofágica después de una infección de divertículo o una diverticulitis esofágica. Esta mediastinitis de perforación de esófago también tiene algunos factores de riesgo que van a favorecer más estas perforaciones. Por ejemplo, cuando se hacen exploraciones esofágicas que les decía, esofagoscopías o dilataciones, para eso el paciente tiene que estar bien sedado, porque cuando el paciente no está bien sedado, se incomoda, es sumamente incómodo el procedimiento, se incomoda, el paciente hace fuerza, se mueve bruscamente, el gastroenterólogo está con el esófago adentro, en un movimiento malo, ¡pum!, puede perforar el esófago. O a veces lo que pasa frecuentemente cuando se está en la curva de aprendizaje, los gastroenterólogos para aprender a hacer esto tienen que practicar durante su periodo de formación en el residentado, por ejemplo, o cuando están haciendo solamente capacitación en endoscopías, le dan al médico que está aprendiendo el esofagoscopio y por impericia puede ser un mal movimiento y perfora esto. Entonces, ese es un factor de riesgo frecuente también. A veces, por desconocimiento o porque no se tiene en el hospital todo el equipo necesario, entonces se utiliza o se improvisa una instrumentación inadecuada y esos equipos que no son los que se deben usar, suelen traer pues complicaciones, y una de ellas es la perforación esofágica. Muchas veces se quiere sacar una biopsia del esófago para descartar algún problema maligno u otro, para saber qué cosa es, y entonces hay que hacer una biopsia viendo qué es lo que se saca, pero muchas veces se hace biopsia a ciegas, sin visualizar, sin visualización directa, y ese también es un factor de riesgo para hacer mediastinitis por perforación de esófago. Para hacer dilataciones de las estenosis que les mencionaba, ¿cómo se hace? Se atraviesa la estenosis con un catéter y cuando están por debajo de la estenosis se infla un balón, se infla un globo, y para dilatar el esófago, para hacer la dilatación. Pero muchas veces se dilata el esófago y se lo quiere sacar el endoscopio sin desinflar el balón. Y ese es un error grosso. Al sacar el balón sin desinflar, se produce rotura del esófago. Entonces, esos son factores de riesgo que al final van a terminar en una mediastinitis por perforación de esófago. ¿Qué gérmenes están inmersos en esta mediastinitis aguda? Por secundaria cirugía cardiotorácica o perforación de esófago. Primero, hay que ver que no solamente están las mediastinitis secundarias en cirugía cardiotorácica, no solamente eso, también están las mediastinitis que son
que han venido desde la cabeza y cuello y que hacen una mediastinitis descendente que produce mucha necrosis en el mediastino y se llaman mediastinitis necrotizante descendente. ¿Qué gérmenes están así? La perforación esofágica y la descendente de cabeza y cuello, la infección que viene desde la cabeza y cuello, está producido por dos grupos de microbios. Uno son grupos anaerobios. Y esto es fundamental, saber que aquí, cuando viene de cabeza y cuello y cuando hay perforación esofágica, están comprometidos un grupo de gérmenes, de bacterias anaerobias, como cuáles, por ejemplo, cocos anaerobios, cocos positivos anaerobios, como los peptostreptococos, bacilos positivos anaerobios como el Actinomyces, Actinomyces eubacterium, los lactobacilos, por ejemplo, cocos negativos como la Bellonella, los bacilos negativos anaerobios como bacteroides, como Fusobacterium, como la Prevotella, como la Porphyromonas. Todos estos son anaerobios y todos estos microbios pueden estar produciendo la mediastinitis y hay que saber de dónde viene. Es más frecuente cuando bien la infección esté viniendo de la cabeza y el cuello o de la perforación esofágica. A esto también, los dos estos, se encuentran otro tipo de bacterias que ya son aerobias o que son facultativos. Facultativos es que pueden ser aerobios o anaerobios, pero ya vimos los anaerobios, ahora ¿a qué aerobios son frecuentes? Los cocos positivos, como los herpetococos, los estafilococos, bacilos gram positivos, como el Corynebacterium, cocos gram negativos, como la Mozzarella, bacilos negativos, como enterobacterias, pseudomonas, la Echinella corrodens, que también nos comprometía, ¿se acuerdan?, en el grupo JASEC de endocarditis. Estos microbios pueden producir la mediastinitis cuando viene la infección de cabeza y cuello y por perforación de esófago. En cambio, cuando la mediastinitis es secundaria a cirugía cardiotorácica, los genes pueden ser parecidos, pero generalmente son cocos positivos, como Staphylococcus aureus, en un 25%, Staphylococcus epidermidis, hasta un 30%, enterococos, en 10%, y Streptococcus 2%. Todos estos son cocos positivos y son aerobios. Pero también están bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, el Enterobacter, la Klebsiella, el Proteus, las Pseudomonas. Todos estos gram negativos también producen mediastinitis en los pacientes que han sido sometidos a cirugía cardiotorácica. No solamente eso, estos pacientes que tienen mediastinitis postquirúrgica pueden tener mediastinitis por hongos, como la Candida albicans, o pueden ser causados por muchas bacterias, ya les dije al principio, que llegan hasta un 10% del total de las mediastinitis. Entonces, para no perdernos de lo que veníamos hablando, vamos a hablar de la mediastinitis necrotizante descendente, que es la otra mediastinitis aguda. ¿Y qué es esta mediastinitis? Es una inflamación aguda severa del mediastino y casi siempre es infecciosa. ¿Dónde se origina esto? Se origina en una infección en el cuello o en la cavidad oral. Y generalmente es polimicrobiana. Está causada por muchos microbios. Estos microbios, que son bastante virulentos, van a producir necrosis extensa de las fases cervicales, que van a recorrer desde el cuello hasta el diafragma, y pueden afectar músculos, piel, que están alrededor de estas fases. Los músculos que están alrededor de las vértebras, alrededor de las costillas, y piel incluso cerca de estos tejidos. ¿Qué factores condicionantes hay para esta infección descendente? Cuando son factores condicionantes, cuando hay un absceso retrofaríngeo detrás de la faringe,
cuando hay una infección en la base de la boca, en la cavidad oral, que se conoce como angina de Luptin, cuando hay algunos abscesos producidos en las piezas dentales, abscesos odontogénicos. Estos son factores de riesgo que van a producir la infección. Y hay una gran cantidad de otros procesos que van a producir infección, pero acá lo estamos viendo como factores condicionantes que van a ser, a partir de estos, que van a llevar los gérmenes por las fases que unen el cuello con el mediastino y van a producir la mediastinitis. Es una infección poco frecuente, pero tiene una altísima mortalidad, como les decía también a un principio cuando hablábamos de mediastinitis en general, y hablamos aquí de un 40% de mortalidad. Hay pues una referencia anatómica que ya les mencioné al principio, cómo la fase cervical va a comunicarse con el mediastino. Y, por ejemplo, la lámina superficial pretraqueal de esta fascia tiene una lámina visceral y una lámina prevertebral. Estas láminas son las que van a conducir los gérmenes que están en la boca o en el cuello, y van a ser el camino por donde van a descender las bacterias y producir la infección. Delante de las vértebras, la lámina prevertebral, hay un espacio que van a producir una división anatómica, que unos espacios de pretraqueal, perivascular o laterofaringio. Este prevertebral o retrofaringio es sumamente importante para la infección de la mediastinitis necrotizante descendente. ¿Cómo es que se disemina esta infección? Les decía, el espacio retrofaringio es el sitio de comunicación principal entre el cuello y el mediastino. Por ahí, esa comunicación hace que viajen los gérmenes y produzcan infección. Entonces, las infecciones que están localizadas en el espacio retrofaringio, detrás de la faringe, tienen pues un mayor riesgo de mediastinitis, ¿no? El 70% de las mediastinitis descendentes proviene de este espacio, o sea, del espacio retrofaringio. Aproximadamente el 20% se disemina a través de los vasos sanguíneos y solamente un 8% se origina en el espacio pretraqueal. Lo cierto es que los abscesos faringios se diseminan por el espacio retrofaringio e invaden el mediastino posterior. Ahí, generalmente, cuando hay una mediastinitis posterior, hay que tener siempre presente que generalmente ha sido descendente, y si hay necrosis, esto podemos pensar que su origen está en un problema en el cuello, en la cavidad oral. En cambio, los abscesos que están por delante del mentón, en el espacio submentoniano y submaxilares, se diseminan hacia el mediastino anterior, que es diferente. No son muy frecuentes, pero, o sea, cuando hay una mediastinitis anterior, hay que pensar en abscesos que están en el mentón o en el espacio submentoniano y submaxilares. ¿A quiénes afecta esta mediastinitis necrotizante descendente? Generalmente afecta a personas jóvenes, y la edad media de afección de esta mediastinitis es 36 años. Es realmente personas jóvenes. Y es una pena porque ya les dije que tenía una alta mortalidad, hasta el 40%. Y es más, predomina en varones. No se sabe exactamente por qué, pero es más frecuente en varones. Y la principal causa son infecciones odontogénicas. Y más cuando son las infecciones en el segundo y en el tercer molar inferior. Otra causa frecuente son los abscesos retrofaringios, abscesos que
por infecciones faríngeas o por algún otro proceso, que se hace un absceso en el espacio retrofaríngeo y él decía que de allí baja hacia el mediastino posterior. Los abscesos están alrededor de las amígdalas, los abscesos peritonsulares también son causa frecuente. La linfadenitis cervical, se infectan los ganglios que están en el cuello porque que han atrapado gérmenes, que viene infección de otro lado, y esta linfadenitis puede producir por esta vía descendente una infección del mediastino. También se puede producir una mediastinitis cuando por impericia o por alguna otra razón se hace una intubación endotraqueal traumática. Se traumatiza los tejidos que son canalizados y va a producir una perforación hacia el mediastino y se produce una infección o una mediastinitis. Estos pacientes pueden tener una alta mortalidad y son factores de mal pronóstico los pacientes de edad avanzada, los pacientes diabéticos o los pacientes que están desnutridos, o cuando por alguna razón estos pacientes están recibiendo corticoides por largo tiempo. Entonces hay que tener en cuenta en estos pacientes para ser sumamente agresivos en el tratamiento y no asistir pues a un éxitos letales. Entonces volvamos a organizarnos. La mediastinitis necrotizante descendente es una infección del mediastino que generalmente está producida por muchas bacterias, o sea, es polimicrobiana. Su origen puede ser odontogénico, o sea, en la cavidad oral, orofaringios, que están en la cavidad oral y en la faringe, cervicales, alrededor de las amígdalas o en el espacio retrofaringeo, y están producidos por bacterias aerobias y anaerobias. Esta es una característica. Y eso es muy importante porque hay que tener en cuenta eso para el tratamiento, porque a veces no tenemos los resultados de laboratorio que sí son anaerobios porque no se siembra en cultivos para anaerobios y estamos asistiendo en poco tiempo a un agravamiento de la infección y una muerte, ¿no? Sin embargo, la bacteria más frecuente de estas infecciones son los estreptococos beta hemolíticos. Hay algunas condiciones, como ya les mencioné, que condiciona hipoxia celular, como la diabetes o los pacientes con inmunodeficiencia, que van a favorecer infecciones. Pero estas infecciones generalmente son para anaerobios y ahí hay que hacer tratamiento para bacterias anaerobias. ¿Qué otros factores adicionales que van a producir estas infecciones? Que van a favorecer, digamos, la infección de la mediastinitis necrotizante descendente. La gravedad, los movimientos respiratorios, la presión negativa del mediastino, eso si hay una infección en el cuello, estos factores van a hacer que las bacterias bajen y produzcan la infección. Eso favorece las infecciones de la boca, de los cuellos y se diseminen hacia el mediastino. Esas son clasificaciones de las mediastinitis. Sin embargo, lo importante es que hay que saber que se puede hablar de una mediastinitis descendente focal cuando se localiza en el espacio mediastinal superior o por encima de la carina. Esa es la mediastinitis descendente focal. Y las otras, cuando hablamos este es el tipo 1, y la tipo 2 es la mediastinitis difusa. Esta tipo 2 va a haber un tipo 2A y una tipo 2B. La tipo 2A es cuando la infección está en el mediastino anterior, en la parte anterior de lo que llamamos nosotros, lo demostré como mediastinitis o mediastino inferior.
Y el tipo 2B compromete al mediastino anterior, medio y posterior, a todo el mediastino inferior. Por eso se clasifica de esa forma. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de esta mediastinitis, que es realmente sumamente peligrosa? Primero, la clínica va a ser diferente, pues dependiendo dónde está la infección, ¿no? Dónde está la mediastinitis, es mediastinitis posterior, anterior o superior, ¿no? Pero en general, todos van a tener alza térmica. La alza térmica generalmente es precedida por escalofríos. El paciente tiene disnea, tiene dificultad para respirar, tiene tos. Cuando hay un absceso cervical, además el paciente tiene disfagia o dinofagia y puede tener disfonía, porque el absceso cervical va a afectar pues al nervio recurrente y va a producir disfonía, pero va a comprometer la deglución. Y ahí es que si hay un absceso, todo ese sector está dolorido y produce disfagia y odinofagia. En cambio, cuando hay el problema viene de la boca, va a haber dolor de los dientes y va a haber una contracción del massetero produciendo trismus en estos pacientes que tienen afecciones dentales. ¿Qué vamos a encontrar en estas mediastinitis? Primero vamos a encontrar una leucocitosis. Hay un aumento de los glóbulos blancos con una desviación izquierda. Estos pacientes generalmente tienen anemia y también tienen trombocitopenia. O sea, no podemos hablar de una pancitopenia porque tienen elevados los leucocitos, pero tienen anemia y trombocitopenia, generalmente. ¿Y qué más? ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a ayudar para el diagnóstico. Primero con una radiografía de tórax, donde vamos a ver que el mediastino en la radiografía está ensanchado, ¿no? Está grande, no es lo normal. Puede haber aire en el mediastino, un neumomediastino, puede haber niveles hidroaéreos, y eso se observa mejor en una proyección lateral. Y en los estados avanzados se puede ver que hay un derrame, y te pueden ver también formaciones tumorales que son abscesos pulmonares. El estudio de elección para el diagnóstico de la mediastinitis necrotizante ascendente es una tomografía que va de la base del cráneo, cuello y tórax. Y generalmente hay que usar contraste, o necesariamente hay que usar contraste. Esto nos permite ver la necrosis tisular, la infiltración a tejidos blandos. Hay colecciones localizadas, o sea, pus, por ejemplo, puede haber enfisema pulmonar, enfisema subcutáneo también, puede haber presencia de gas en los tejidos, que hablamos del enfisema subcutáneo, y pueden haber abscesos en el piso de la boca, como les decía al principio, la angina de Lublin y los abscesos orales. Pueden haber abscesos en el cuello o en el mediastino. El estudio fundamental para saber contra qué germen estamos luchando, ese es el cultivo. Y hay que hacer cultivos en medios que sean para bacterias aerobias y anaerobias. Eso nos va a ayudar a localizar, o sea, a establecer qué germen es el causante de la infección y además la sensibilidad del germen a su tratamiento. Además de eso, hay que dar algunas medidas de soporte en esa mediastinitis, como una buena vía aérea, una estabilización hemodinámica con líquidos, electrolitos, antibióticos para aerobios y anaerobios. En este tratamiento antibiótico para el tratamiento de esta mediastinitis, hay que considerar la piperacilina y el tazobactam. Esta terapia ha dado muy buen resultado. También se utiliza la vancomicina,
u otro esquema que se utiliza ceftriaxona o ceftazidina con clindamicina, que va a atacar a gérmenes anaerobios, hasta que nosotros veamos el antibiograma para hacer un tratamiento dirigido al germen causante. Pero siempre hay que pensar que pueden haber gérmenes anaerobios y utilizar pues antibióticos como la clindamicina, en este caso, que va a atacar a los gérmenes anaerobios. Si es que con un tratamiento intensivo no responde al tratamiento, hay que pensar que el causante de esta mediastinitis, y más si es una mediastinitis en un paciente que ha sido operado, puede ser causado por hongos. Ahí se debe considerar un drenaje quirúrgico amplio y completo del mediastino, cuando no se cede al tratamiento médico. Las complicaciones de la mediastinitis, septicemia, que puede llevar a la muerte, el neumoperitoneo, el neumotórax, la pericarditis, el empiema torácico, y la mortalidad de estos pacientes es pues altísima, cercana al 50%. Vamos a pasar esta parte y vamos a irnos a la mediastinitis crónica. La mediastinitis crónica es una mediastinitis no tan expresiva como la mediastinitis aguda, es también un poco más rara, y se trata de una inflamación o fibrosis de las estructuras del mediastino. Es una inflamación progresiva que puede estar localizada o puede ser difusa. ¿Qué causas? ¿Cuáles son las causas de la mediastinitis crónica? Hay que siempre pensar en el bacilo de Koch. En nuestro medio y en los países en desarrollo siempre hay que pensar en la tuberculosis. O cuando no cede al tratamiento, les decía, y estamos pensando en hongos, hay que pensar en histoplasmosis, en actinomicosis. Para eso hay que hacer un tratamiento farmacológico adecuado, porque muchas veces usamos antibióticos por usar, y este tratamiento antibiótico prolongado va a producir micosis. O también cuando usamos corticoides indiscriminadamente va a producir micosis y nos va a dificultar el diagnóstico y el tratamiento. Esta mediastinitis crónica puede ser, o generalmente es complicación de una mediastinitis aguda mal diagnosticada y mal tratada y que se cronifica. La clínica de esto, pues el inicio de la clínica es inespecífico, con febrículas, hay malestar general, decaimiento, anorexia. Hay compresión de las estructuras y puede producir un síndrome de la cava superior, por ejemplo. Puede haber hipertensión pulmonar, quilotórax, puede haber disfonía marcada que llega hasta la afonía y una gran disfagia. Todo eso puede haber en la mediastinitis crónica. El diagnóstico se echa de manos primero a la radiografía de tórax, donde vamos a ver pues, ensanchamiento, adelgazamiento del mediastino. Pero eso pues no es específico, ¿no? Eso puede haber en una mediastinitis aguda u otros procesos. Pero si estamos pensando ya en una mediastinitis descendente, porque hay problemas en el cuello o se ha sido operado por una cirugía cardiovascular, y ya nos orienta, ¿no? Así como en la mediastinitis aguda, la tomografía es un arma fundamental que nos ayuda a valorar las estructuras que están comprometidas, si hay estenosis, fibrosis, las calcificaciones, y también nos puede orientar a la enfermedad de fondo, ¿no? Para el diagnóstico también hay que hacer biopsias, porque todas estas molestias se pueden confundir de mediastinitis crónica con un cuadro neoplásico. El tratamiento de la mediastinitis crónica, primero hay que evitar que las estructuras adyacentes compriman a los otros sistemas de alrededor.
Ahí hay que hacer un tratamiento específico a la causa. Hay que usar corticoides para evitar la inflamación y para evitar también la fibrosis. Se llega muchas veces a la cirugía de las complicaciones a causa de esta fibrosis. También se hace cirugía para hacer descompresión de las estructuras que están viéndose comprimidas por esta inflamación. Se pueden hacer también cirugía para para poner prótesis a nivel de los vasos sanguíneos o el esófago, y estas prótesis endovascular o esofágico evitan las cirugías, solamente se hacen procedimientos a través de endoscopía o por cateterismo. La causa más frecuente de estas infecciones crónicas son heridas quirúrgicas infectadas, las infecciones por esternotomía, y como decíamos, cuando hablamos de la herida quirúrgica infectada, el microorganismo más frecuente, tanto en las agudas como en las crónicas, cuando se trata de herida quirúrgica infectada, hablamos de estreptococo abete hemolítico, que hasta un 71.5%, y los demás están causados por una flora microbiana mixta. Chicos, esto es mediastinitis, es un tema un tanto árido. Espero que de alguna forma los haya incentivado para revisar este tema, porque es un tema bastante importante. Vamos a ver cómo, para hacer las exposiciones, vamos a tomar estos temas que son un poco, que no los hemos revisado muy bien, para que ustedes profundicen y puedan aprender un poco más del tema. Entonces, mañana los espero a los chicos que están rotando en el hospital. Espero que se solucione ya el problema de las prácticas. Sin embargo, ya nos falta este grupo y un grupo más y ya terminan las prácticas. El problema van a ser para las exposiciones. Por eso Mayra, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, le estoy escuchando. Okay, para que nos reunamos y tomemos una solución en este caso, ¿ya? Sí, doctor, el día de mañana voy a estar en el hospital, doctor. Ahí podemos coordinar. En un momento que tengamos libre, nos reunimos y vemos qué podemos hacer. ¿Listo? Ya, doctor. Ok. Entonces ya nos estamos viendo para ver lo de las exposiciones y ya terminar la materia. ¿Ya? El examen lo vamos a dar los primeros días de la próxima semana. ¿Ya? Gracias, chicos. Sí, hasta luego.